Hola, Hola. ¿Cómo va? gracias Hernán por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Los que se vayan sumando, si pueden ir muteando sus micrófonos, sería genial. No, chamo. Me dejo de fondo mientras. Bueno, no sé, Nati, cuando vos me digas, Chuli arranca. Esperemos 2 minutitos porque se Dale. está sumando un montón de gente, ¿te parece, Sofi? Sí, obvio, como ustedes quieran eso, no tenemos problema. Sin nosotras. abusar del tiempo de Hernán, por supuesto. No, obvio. Por mí está todo bien, ¿eh? Bueno, genial. Qué generoso que sos, genio. Conmigo hasta que me dé hambre. Está todo bien. Totalmente, es cierto. Bueno, este momento, este sonido incómodo, lo voy a llenar con palabras de agradecimiento a todos los que están aquí, que tomaron un rato para compartir el grato momento que tenemos para conversar con Hernán Casiari. Veo que hay muchos estudiantes que seguramente conocen a Hernán Casiari porque somos bastante insistentes en que lo lean y lo sigan. Así que de verdad muchas gracias a la Facu, a Cintia y Martín son los directores de nuestra tecnicatura en comunicación digital y obviamente gracias a Casiari por tomarse el rato de conversar con nosotros en el marco de las jornadas de comunicación digital. Solo digo estas palabras para ir llenando el hueco. Claro, el hueco. Conversen conmigo. Como la Igual radio. no esperamos mucho más tampoco. Pará. Arranquemos cuando quieran. Bueno, doy la bienvenida entonces. Bueno, soy Chuli, soy parte del Centro de Estudiantes de la agrupación Rodolfo Walsh. Estamos en esta charla, que es el cierre del segundo día de la quinta jornada de comunicación digital. Nos encontramos con Hernán Casiari, claramente venimos por él, que es un escritor más conocido como por unir la literatura con el internet, muy bueno. Pero bueno, para iniciar la idea de este panel es poder conversar sobre la transformación del contenido de la literatura en este mundo nuevo digital, que es seguramente lo que habrá futuro hasta que haya algo nuevo, pero bueno, como pensamos en el teatro, como el streaming, el teatro en streaming, el delivery, ya el año pasado me acuerdo que lo entrevistamos y fue en su boom. Así que bueno, nada, en el caso de la entrevista de la revista Orsay, perdón, que él es director también, y nada, es la estrategia de ventas de a través de las redes, no solamente, es algo que me gusta destacar de él, de que él tiene sus libros también digital y así todos los puede seguir vendiendo en formato físico, que es algo que muchos pensaban que iba a dejar de existir, pero bueno, obviamente sigue estando en pie. Y bueno, cómo adaptarse más que nada a las circunstancias de la virtualidad, que es lo que vamos a charlar acá. No quiero estirarla mucho para no robarle protagonismo a Hernán ni nada, pero bueno, Sofi también quiere decir unas palabras. Todo tuyo, Sofi. Nada, agradecer de verdad tu presencia acá y primero afirmarte que de verdad somos muy insistentes, como docentes somos muy insistentes en que te conozcan. Mis estudiantes dan cuenta y los de todos los colegas de la tecnicatura. Y además de haber sido un bloguero muy exitoso, y yo personalmente te sigo desde la época de los blogs, entonces hoy justo conversaba con una amiga y le contaba esto de que qué raro sentir que conoces a una persona que no conoces más que a través de sus textos, pero bueno, es parte de un poco de
de tu propuesta como comunidad. Y un poco la primera pregunta tiene que ver con eso, con ¿cuándo te diste cuenta que tenías una comunidad con la que podías desarrollar diferentes proyectos, llevar adelante diferentes proyectos, algunos cuasi delirios, como el Bar Orsay, por ejemplo, otros películas, otras series, revistas, libros, etc. ¿Cuándo te diste cuenta que vos tenías una comunidad que te iba a acompañar en eso? Y hoy que se iba a agrandar encima. En junio del año 2006 me asusté por primera vez por un poder de convocatoria que yo no sabía que tenía. En esa época yo estaba viviendo mi segundo mundial de fútbol fuera de la Argentina. El primero, del año 2002, fue tristísimo para mí. Yo hacía muy poquito que me había ido a vivir a España y no sabía qué significaba sentirse solo mirando un mundial. No me había pasado nunca, me pasó ahí, para peor era de madrugada porque era en Japón y Corea, y la pasé realmente muy mal, me sentí muy desarraigado. Entonces al mundial siguiente, yo ya tenía el blog Orsay, escribía mis cuentos ahí, había gente que leía esos cuentos y que dejaba comentarios, yo no sabía cuánta gente, y se me ocurrió, antes de que empezara el mundial de Alemania, decir, che, yo voy a estar en tal bar de Barcelona, no quiero ver el partido de Argentina-Serbia-Montenegro, no lo quiero ver solo, porque no se viene alguno que esté en la misma situación. Y fui y me asusté. Había más de 200 personas y obviamente no entraban en ese bar. Fue como darme cuenta por primera vez de que había un poder de convocatoria, de que pasaba eso que vos decías recién. O sea, la gente no me conocía, pero hacía tanto que me leía que parecía que fuéramos amigos todos. La relación con esos muchos que vinieron a esa convocatoria fallida, porque no entramos, era una relación muy de gordo, ¿cómo andás, gordo? O sea, como de toda la vida. Eso al principio no es fácil de digerir. También era el principio de la vida virtual, tampoco teníamos tanta cintura de vida virtual. Y entonces me costó un poquito, pero 4 años después yo ya sabía que eso existía y empecé a utilizarlo de modo frecuente. Tardé un poco en acomodarme a esa circunstancia, a entender que esa circunstancia era una bendición, a colocarme ahí adentro, tratando de escaparle al ego o al pedestal también, porque las comunidades tienen que ser necesariamente horizontales, porque si no se convierten en dogmáticas o en sectas, o sea, es otra cosa. Una comunidad es horizontal y tenemos que estar todos en el mismo lugar, escucharnos, etcétera, que es un trabajo divertidísimo también de hacer. Y en 2010 empezó la revista Orsay. En 2010 renuncié a todos mis trabajos tradicionales y a ese grupo numeroso de gente que tampoco sabía cuánto era, pero ya sabía que era fervoroso, les dije, ¿no les gustaría hacer una revista sin publicidad, de muchas páginas, donde se le pague muy bien a cada autor, que llegue a todos los países del mundo sin costos de envío que la hagan prohibitiva, sobre todo para países de Centroamérica o para regiones más pobres? Y me dijeron que sí, lo empezamos a hacer, y 11 años después esa comunidad sigue siendo fervorosa, es muchísimo más numerosa, seguimos haciendo la revista Orsay y además nos estamos embarcando en proyectos mucho más esquizofrénicos, mucho más grandes. Hoy llegamos, justo hoy, 6 de octubre, al $1.000.000 de recaudación para audiovisual, que empezamos hace 4 meses. Y es una barbaridad de plata, o sea, vos te lo pones a objetivizar y da un poco hasta de vértigo, pero al mismo tiempo es un camino que se viene recorriendo desde hace casi 20 años y la comunidad es casi lo único que tengo, así que va por ahí el asunto. Me asusté la primera vez y hoy estoy encantado. Sí, totalmente. Y en torno a esto que decís con respecto a asustarse, justamente pensando que hoy no es el mismo Internet que conocíamos, ni el mismo espacio que conocíamos hace 20 años, y yo pienso, por ejemplo, cuando vos blogueabas en tu cotidianidad, nosotros conocíamos a Nina, por ejemplo. Y Nina era chiquita y veíamos videos de YouTube de ella muy chiquita cantando la marcha peronista. Sí.
Y pienso con respecto a ese momento de internet, vos, ¿qué decisiones tomaste o cambiaste con respecto a qué contar de tu vida, de tu familia? También pensando que el espacio de internet no es el mismo, justamente. Sí, mira, Nina es mi hija, que hoy tiene 17 años. Es un buen elemento de termómetro para mí. Yo empecé, obviamente sin consultarla, a compartirle a mis lectores mi paternidad, en realidad. O sea, mis lectores supieron que fui papá y después la vieron con 1 año y después con ciertos videos y con cosas, la incorporé a mis cuentos. Y un día, creo que ella tenía 11 o 12, yo entré al baño de mi casa y vi que había encima del canasto de la ropa, además de mis libros, porque yo siempre leo mientras cago, siempre, es mi único lugar de lectura, además de mis libros, había libros infantiles o juveniles, había un Harry Potter, y yo me puse como muy orgulloso de que mi hija leyera en el baño, mientras cagaba, o sea, saqué fotos de sus libros, las subí a Twitter, y por la tarde recibí el primer cachetazo virtual. Mi hija de 12 años diciendo, no quiero que me nombres más en tus redes sociales. Y yo dije, se me acabó la mitad de la diversión. O sea, la persona que más me divierte en este momento me está diciendo esto. Y tuvieron que pasar 4 años y medio, 5, para que yo vuelva a estar con Nina frente a un auditorio de internet. Hacemos un programa que se llama Zoom de Libros todos los domingos, donde nos contamos lo que leemos mientras cagamos, y volvió toda la normalidad, pero generalmente las fronteras o los obstáculos son el otro. Vos podés contar hasta donde el otro quiere, vos podés exponer hasta donde el otro quiere. Yo soy bastante permisivo conmigo mismo y tengo un poco más de atención cuando hablo de otra gente. Está bien, está bueno eso. El termómetro, Nina. Y en base a eso, al proyecto Zoom con Libros, que es un programa de YouTube, podríamos decir, en donde Hernán comparte literatura con su hija de 17 años y en donde se recupera algo que me parece re interesante, que es ella contando la comunidad de TikTokers que hablan sobre libros, muy a pesar de lo que se cree de los jóvenes. Utilizan, eso. Sí, a mí también. Es una de las cosas que más me flashó cuando lo empecé a escuchar, fue que había una comunidad de TikTokers que recomendaban libros de un determinado segmento de literatura, pero me pareció zarpado. Bueno, ahora vos estás contando un poco cómo surgió ese proyecto, pero ¿por qué crees que eso, digamos, puede ser parte de esto, como tu proyecto editorial Orsay? ¿Por qué en YouTube? ¿Cómo es que en algún momento te pones a pensar que distintas actividades, como dijiste, y hasta recaudar fondos para empezar como una productora audiovisual, forman parte de tu proyecto editorial? En realidad, si tengo que ser absolutamente sincero, forman parte de mi proyecto de vida, primero. Zoom de Libros con mi hija no nace como un proyecto de YouTube, sino que nos vino la pandemia, dejamos de vernos de forma presencial cada 2 meses, como veníamos haciendo desde que ella vive en Barcelona y yo en Buenos Aires. Empezamos a usar muchísimo más Zoom y hablamos de lo de siempre, y en un momento empezó a ser tan nutritivo lo que ella me empezaba a contar, porque es muy loco, mi hija tenía 12 y me hablaba unas boludeces tremendas de literatura. Yo le seguía la corriente, pero no me gustaba lo que leía. De repente empezó a leer a Oscar Wilde y empezó a leer a Salinger y empezó a leer a Vargas Llosa y empezó a leer lo que yo leía a los 16, 17 y empecé a comunicarme de otra manera con ella. De verdad, espero esas charlas, como espero las charlas con mi mejor amigo. Las espero de verdad, quiero saber qué está leyendo, qué le pareció tal libro que le recomendé, que me lo vuelva a contar porque yo ya me lo olvidé. Todo eso no empezó a pasar por YouTube. Hicimos un año entero sin nadie. Un día dije, ¿no te molesta que grabe esto? Porque está buenísimo, yo creo que a otra gente le podría servir, sobre todo a gente de tu edad. Habla con tanta pasión de algo que parece tan aburrido, si no lo conoces, que me parece que a alguien le va a despertar mínimamente la curiosidad.
Y empecé a grabar esas charlas y las empezamos a subir y funcionaron como yo pensaba que iban a funcionar, porque son inspiradoras. No por parte, no hablo yo en esas charlas, yo soy el que escucha. Habla ella de sus libros, de lo que está leyendo. Y por eso digo, no es un proyecto laboral. Y lo que estamos haciendo con el cine tampoco es un proyecto laboral. Es una cosa que se nos ocurrió a Chiri y a mí y dijimos, no la queremos hacer con el Inca, queremos hacerlo de otra manera, va a ser más divertido hacerlo de otra manera y obviamente es mucho más divertido. Pero no son estrategias de trabajo, es todo el tiempo me parece que es lo mismo, es tratar de que la vida no sea un trabajo, de que levantarse y hacer cosas divertidas con tu mejor amigo, con tu hija, con tu mujer, con tu vieja, sea todo lo que haya que hacer en el día. Que no haya que hacer eso como hobby y después tener que ir a laburar. Que eso sea laburar o que por eso, que la guita venga por ahí y que no venga por otro lado. Pero no es un proyecto de guita, es un proyecto justamente de lo contrario, de cómo tenemos que hacer para no hablar de plata. Eso es lo que ando buscando siempre. Sí, y además me hace acordar un poco, hace muchos años, me acuerdo haber leído una entrevista en la que vos decías, te decían, bueno, ¿cómo te sentís como bloguero? Eras un bloguero muy exitoso, de hecho, y vos dijiste, yo no soy bloguero, yo soy escritor. Para mí el blog es un espacio en el que puedo desarrollarme como escritor. Y eso es algo, nosotros que estudiamos y pensamos la comunicación digital, que es súper interesante pensar esto de los lenguajes y de entender que lo importante siempre tiene que ver con tener algo para contar. Y en ese sentido, también decirles a los que están acá y compartirles, y podemos conversar de esto, que es un poco lo que dijo Chuli en su presentación, no me acuerdo de los 36, si no me equivoco, sábados en los que nos acompañaste durante la pandemia, leyendo cuentos, y bueno, en algunos casos compartiendo alguna que otra comida, pero bueno, qué interesante, y también preguntarte sobre eso, sobre cómo surgió esta propuesta de pensar cómo convertir algo tan simple como contar historias y compartir un momento en un contexto en el que ninguno nos hubiéramos imaginado vivir, en un proyecto cultural que nos invitó a todos a estar ahí. De hecho, hoy también recordaba que muchas veces entre los que formamos parte de tu comunidad, nos vimos en los videos que mandábamos para formar parte del Zoom de sábados, y a mí yo 2 veces mandé video y las 2 veces como 3 personas me escribieron, hey, te vi en el video de Casear, y nada, es algo que parece muy sencillo, pero son estrategias que sostienen y alimentan una comunidad que tiene muchos años y en la que generacionalmente hay muchas edades también. Eso es súper curioso. Es un montón de edades. A mí me suele sorprender mucho a la salida de los teatros, que yo generalmente me quedo firmando libros y charlando, lo variopinto de lo generacional. Es posiblemente lo que a mí más orgullo me da del resultado de lo que hago. Me llama la atención y me alucina, me encanta. Creo que tiene bastante que ver con que con mi viejo yo no tenía muchos temas en común. Y el único tema en común que teníamos, que era Racing, a él le importaba mucho y yo tenía que hacer un esfuerzo para que me importara. No es que estábamos en el mismo nivel de gusto sobre la única cosa de la que podíamos hablar. Entonces, cuando encuentro un acercamiento generacional, una madre con su hija, un padre con su hijo, un nieto con su abuelo, con un gusto similar en un cuento mío, yo creo que no debe haber cosa que más me satisfaga que eso. Me gusta muchísimo, es lo que me gusta más que todo. Me emociona eso, me hace sentir bien. Y en los streaming de la pandemia, más que nada por imposibilidad de los más jóvenes de escaparse a otro lado, porque no podíamos salir, hubo muchísimo de eso. Mucho de sofás de familias enteras escuchando los cuentos los sábados. Y que se empezaban a hacer como adictos también, y volvían al sábado siguiente y había que cambiar de cuentos. No sé, a mí me alucinó esa época, más allá de lo espantoso del contexto, la posibilidad de que la familia esté en su casa mirando la misma cosa y no cada cual su pantallita,
sino mirando la misma cosa, aunque sea durante hora y cuarto, a mí me parece súper nutritivo, muy nutritivo. Y cuando se cagan de risa todos, o cuando se emocionan todos por una historia, gente de 17, de 44, de 80, es muy bueno que pase eso, porque estamos cada vez más desacostumbrados a que pase eso, por culpa o gracias a los dispositivos individuales. Las pantallas individuales que hace que cada cual esté en su mundo, incluso bajo el mismo techo. Entonces cosas como Toy Story, como Los Simpson, como cualquier cosa que nos unifique la capa de comprensión, a mí me parece que es muy de agradecer. Y los streaming estuvieron en esa canastita en ese momento. Pasó eso casi de manera de, o sea, hubo gente que estuvo ahí como de rehén porque no podían hacer otra cosa, pero terminó siendo muy, muy divertido y yo lo agradecí mucho y posiblemente sea, repito, de las cosas que más me gratifican de lo que hago, la intergeneracionalidad. Totalmente. Bueno, primero también decirle a todos que pueden escribir preguntas, hay palabras de agradecimiento a tu presencia, que pueden escribir preguntas o pueden pedir la palabra y preguntarle lo que tengan ganas y agradecerles de nuevo por estar acá. Y en este sentido, también digo, pensando esto de la posibilidad que tenemos de tenerte acá, se me ocurrió también preguntarte, nosotros nos interesa particularmente reflexionar sobre el mundo de Internet y las pantallas, digamos, si lo queremos decir así, y hay algo que a lo que nos invita siempre, que es justamente pensar cómo con una historia simple se generan, digamos, distintos lenguajes, ideas, productos, y lo contás de una manera muy, muy divertida, obviamente. Y vos pensándote hace 20 años que producís contenido en Internet, más o menos. Sí, desde el principio de los 2000. Claro, con el blog diario de Una Mujer Gorda, Claro. Que si no lo, o sea, ojalá se puedan encontrar con esos textos porque para mí son de mis favoritos. Están adentro de hernancaseri.com, está la parte blog, y en la parte blog está separado por todo lo que hice desde esa época. Entonces, si van a la sección Más respeto que soy tu madre, que es el nombre que después tuvo el diario de una mujer gorda, se van a encontrar cronológicamente con los 200 capítulos que empiezan en el año 2003 y terminan un año después, y que después Gasalla toma de referencia para adaptar la obra de teatro, y ahora se está haciendo la película. En este momento se está rodando la película. O sea que todos esos textos iniciales, incluso con sus comentarios, están en el repositorio de hernancaseri.com si lo quieren revisar en algún momento. Sí, después pueden leer El día que un lector murió de muerte natural, que es un cuento que está muy vinculado a eso y es uno de los mejores también. Bueno, pero en base a eso, ¿vos qué visión, como, qué análisis, no sé si análisis, pero como qué reflexiones te representan tus 20 años produciendo contenido en Internet? Sí, primero que nada, que no se podría haber producido contenido en ningún otro lado. Es decir, que no me parece extraño, sino más bien el recurso natural que teníamos todos para comunicarnos. Hubiera sido muy raro que en estos 20 años yo me hubiera empecinado en el libro de papel como única salida, teniendo en cuenta que todas las personas estaban posando sus ojos en un monitor. O sea, ¿por qué iba a estar yo en otro lugar? Entonces no hago ningún análisis más allá del que hacemos todos. Es más veloz, es más rápido, no hace falta hacer nada, más que hay una voz ahí que habría que mutear. ¿No? ¿Es que están escuchando ustedes lo mismo? Y yo la muteé. Y entonces, a mí me da la impresión de que 20 años en Internet es como decir 20 años haciendo cosas. Porque supongo que un gastrónomo también estuvo los últimos 20 años poniendo sus recetas en Internet. Me da esa sensación, ¿eh? Así que no creo que habría, no creo que haya que darle una importancia mayor que... Es como si nos estuvieran preguntando hace 300 años, ¿qué tal tus últimos 20 años con Virome? Y bien, qué sé yo, escribiendo.
Bueno, lo mismo, yo también, lo mismo. No le doy tanta importancia al formato, quiero decir. O sea, me parece bien. Está bien, es válido. Bueno, y acá hay una pregunta, por ejemplo, que tiene que ver con esto de pensar la estrategia de comunicación. ¿Y cuál considerás que fue tu mejor y tu peor estrategia para comunicar algún proyecto? Sí, yo para empezar, a mí me gustaría dejar más o menos en claro que una estrategia es algo que uno prevé. Y yo tengo un problemón, o sea, yo no preveo nada, algo lo que se No, me haces antoja. apuestas muy osadas por Twitter. Bueno, justamente, pero esas apuestas que hago, las hago espontáneamente en ese momento. Me siento, digo, uy, juega Racing, vamos a hacer una apuesta. No es una estrategia, a eso voy. No es algo que yo digo, bueno, vamos a ver si hacemos algo loco para que después la gente haga tal cosa y después ocurra tal otra. No, eso significa que no hubo nunca una peor estrategia y tampoco hubo ninguna mejor. Son cosas que me levanto y hago porque tengo ganas de hacer en general. Sí es verdad, y a ver si lo puedo explicar bien, que llega un momento, después de varios años de divertirse y ser rentable al mismo tiempo, que descubrís que la fuente de tu rentabilidad es divertirte. Es alucinante cuando te das cuenta de eso. Porque eso significa que es como si viniera un tipo y te dijera, mira, la única manera que vos vas a tener en la vida para sobrevivir o incluso tener un poco más de lo que te mereces es si te cagás de risa. Si haces las cosas fingiendo que te estás riendo, te va a salir mal. Si te reís de verdad y te divertís en serio, te va a salir bien. A mí un día me dijeron eso, o lo descubrí. Entonces, es mi única estrategia, esa. No es una estrategia de comunicación. Es, si me cago de risa, va a salir bien. Si me divierto, va a salir bien. Y desde ese lugar es como esa cosa tan linda que pasa cuando estás soñando y te das cuenta que estás soñando. Y entonces empezás a hacer cosas tipo flotar, subir la escalera sin manos, tocar tetas por la calle, esas cosas que haces cuando soñás. Bueno, o en todo caso que hacemos los heterosexuales masculinos cuando soñamos. Bueno, es más o menos lo mismo. Cuando te dicen divertite, que así va a salir bien, es como soñar sabiendo. Bueno, acá preguntan también, ¿cómo te imaginas el futuro? ¿Dónde se ve Hernán Casiari en 20 años? No vale decir haciendo lo mismo. ¿Te Ah, acordás ni en cuando pedo. hiciste ese cuento que, sobre la tarifa plana de Porro? Sí, Bueno, sí, un sí. escenario así, pero del mundo de Internet. Yo De tengo... Haciendo lo mismo es una respuesta mala, incluso te preguntan qué vas a hacer la semana que viene. Es una mala respuesta haciendo lo mismo. Yo tengo la fantasía, algunos amigos me dicen que soy demasiado optimista, pero tengo la fantasía de que así como hemos podido transformar como sociedad la industria musical, después hemos podido transformar como sociedad la industria audiovisual, cambiando los paradigmas, pueda ocurrir lo mismo con el dinero. Sería muy lindo que empecemos a prescindir de una intermediación cada vez más ociosa, burocrática, antipática, corrupta. Escribanos, bancos, gestores, y que podamos hacer transacciones comerciales internacionales sin cepos de país, sin estados que intervengan, y que después de esa maravilla también ocurra lo mismo con la maravilla de la democracia directa, por ejemplo. Que podamos levantarnos a la mañana y decir, a ver, mira lo que tenemos hoy, ¿estamos en contra o a favor del aborto? Bueno, toc. A ver, mira, ¿estamos en contra o a favor de tal? Toc. Y que las cosas ocurran no con debates interesados y corruptos de lista sábana, sino que nosotros seamos millones de diputados diciendo cosas por vía digital. Ese es mi sueño del futuro. Mi sueño del futuro es que así como conseguimos que en vez de ir a comprar un disco a una disquería podamos escuchar cosas en Spotify, podamos hacer política y podamos hacer
nuestros negocios sin la intervención de los que hoy impiden la evolución y el dinamismo de las cosas. Eso me gustaría. Bien. Bueno, acá hay otra que dice, la pandemia, con la consecuencia de la cuarentena, trajo que un montón de artistas hicieran sus recitales por streaming y vimos cosas muy malas. ¿Qué te pasó a vos teniendo en cuenta que, bueno, vos también salías vía streaming y de hecho lo seguís compartiendo a pesar de poder hacer recitales con público hoy? Yo no sé a qué se refiere Germán, ¿no? Sí, Germán. Respecto a vimos cosas muy malas. Porque yo realmente no vi mucho streaming. No sé. Pero, ¿qué serían las cosas malas, Germán? Estás por ahí, podés hablar. Puedes hablar. Buenas, bueno, gracias. No, me refería a un poco lo que venías diciendo, ¿no? Plataformas que son restrictivas, vos siempre salís por Claro, claro. realmente, Sí, no, digo, yo digo para no confundir con que cantaban mal. O sea, estabas no. hablando más de la logística, ¿no? Claro, a lo que tiene que ver el público, que es por lo que paga, básicamente, que después termina no saliendo, no pudiéndose hacer y demás. A eso me refería. Sí, es muy simple lo que ocurrió. Las personas que eran codiciosas en el mundo prepandémico siguieron siéndolo en el mundo pandémico. Ticketek y toda esta gente, en vez de propiciar que los artistas que estaban bajo su ala pudieran hacer sus shows por YouTube, que funciona, pero que al mismo tiempo se comparte el link, quisieron hacer un YouTube propio, obviamente, con 4 palitos y sin saber, para que no pudieras compartir ese link con tu hermano. De hecho, yo he comprado algún streaming musical en donde yo lo estaba viendo en el living, en el televisor del living, y con mi mujer quisimos seguir viéndolo en el televisor de la habitación y ya no pudimos, porque era tan exclusivo ese link que ni siquiera lo podías pasar a otro televisor. Gente de mierda que no sabe cómo funcionan las cosas, que no les importa cagar a otros y que solamente entienden su propia pequeña y mezquina codicia. Es eso. Pero eso pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que como era una herramienta más o menos nueva, es como que descubrimos otra vez la codicia de los que siempre son codiciosos. Los streaming nuestros nunca fallaron, pura y exclusivamente, porque nunca quisimos exclusivizar el link. Vos comprabas un streaming mío y ese enlace por WhatsApp se lo podías pasar a todas las personas que se te ocurrieran, cosa que es buenísima porque además pasó y gracias a que pasó, mucha más gente conoció mis cuentos y después me compraron libros. Pasa que son incapaces de ver que, que el hecho de compartir las cosas lo que más genera es rentabilidad. Todavía no lo pueden ver, pero bueno, ya lo verán. Faltan 10 minutos para que se mueran todos y para que nazcan sus hijos. Bueno, acá preguntan también, ¿qué lugar ocupa la radio en tu proyecto de vida? Desde el que nos estás conversando. La radio, no la radio, no lo voy a decir así, no la radio. Ese programa de radio al que voy una vez por semana me hace la vida mucho más fácil. Me permite comunicar no solamente mi literatura, sino también mis proyectos, porque las personas que son los dueños de ese programa tienen una enorme generosidad para conmigo. Yo llego y hago lo que se me antoja. Si tengo ganas de decir, che, saqué un libro, digo eso. Si quiero leer un cuento, lo leo. O sea, es como estar en el living de mi casa sin que sea mi casa. Entonces, a mí lo que me genera es la sensación de estar yendo una vez por semana a tomar mates a la casa de una gente amiga a contarle lo que estoy haciendo. Eso resulta muy espontáneo y en esa espontaneidad hay algo genuino que se escucha, me imagino, o eso es lo que me dicen. Y lo que pasa una vez por semana en el programa de radio al que voy es que después las cosas que hago funcionan más aceitadas, hay más público. Es mucho más fácil, por ejemplo, llenar un auditorio grande si lo digo en la radio o si lo digo que yo en Telefe. En los lugares a donde voy a veces
a difundir lo que hago de forma menos underground que lo que suelo hacer. O sea, tanto en la radio, en el programa de Andy Kuznetsov, como cuando hago cosas a la noche en Telefe, son como mis dos lugares en donde la vidriera es está un poquito más expuesta y llego a grupos de personas a las que no llego en internet, porque son menos internéticas, digamos. Me ayuda mucho a ampliar ese target. Totalmente, y ahí sigo con el chat. Pero en base a eso me interesa preguntarte si vos, en esto de ampliar tu público, te da miedo, digamos, te da miedo que te cancelen, te da miedo que se pierda algo de tu comunidad, o no, o nunca te cuestionaste qué pasaba con respecto a esto de un público más masivo en otros canales que no son los de una comunidad en internet, que lee en internet, que es en sí un nicho bastante específico. Más ahora pensando que está de moda la cancelación. Sí, la parte de la cancelación no la pero entendí. Después te voy a consultar sobre eso, porque no entendí, pero así como entendí la segunda parte, contesto primero y después te pregunto. Yo trato de ser muy cuidadoso con la exposición, justamente por eso que vos decís. Porque yo necesito que la gente que consuma lo que propongo sepa de dónde viene eso que propongo. Entonces solamente puedo estar en lugares en donde se me permite explayarme. No puedo estar en lugares que vienen ya con el contrarreloj. Por ejemplo, me invitan a lo de Fantino y sé que no voy a ir. Me invitan a Intratables y sé que no voy a ir. Solamente voy a lugares que consumo antes. Jamás fui a un programa de tele ni a un programa de radio mainstream que yo no hubiera consumido, del que no sé las reglas de juego o que no estoy de acuerdo con sus reglas. Porque en ese lugar, en donde desconozco las reglas o no las acepto, quienes aceptan esas reglas, o sea, sus usuarios, no son los míos. O sea, si vos vas un día al programa de Fantino y estás una hora hablando con Fantino y Fantino te dice, pará, contalo de vuelta, decí esto de vuelta, aquello que... Es obvio que el otro día se te llena de gente el rancho, pero no de la gente que uno quiere. Ese es el problemón. Empiezan a decir barbaridades en los comentarios, te espantan al que está tranquilo desde antes. Bueno, eso no pasa con Perros de la Calle, con el usuario habitual de Perros de la Calle, ni tampoco pasa con el usuario habitual de la medianoche de Telefe. La gente que se va incorporando de a poquito al mundo de la comunidad y que viene de estamentos un poquito más mainstream, son del mainstream que a mí me parece que puedo filtrar. Ni en pedo te lleno mi casa de gente del otro, de un mainstream raro, ¿viste? Del esquizofrénico que hace comentarios en Clarín, abajo de los textos. O sea, yo trato de que esa gente no venga. Pero no porque esté mal que venga, sino porque me distrae al que ya está interesado. Se empieza a generar otra conversación. Y esa otra conversación hace que se desinteresen por el argumento que les estoy proponiendo. Y ese desinterés genera que la gente se vaya a otro lado, o sea, que es lo que yo pretendo que no ocurra. Es una comunidad, es mi casa, tienen que estar todos muy cómodos, muy tranquilos. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que decís, pero soy muy cuidadoso, no es que voy a cualquier parte. De hecho, no me encuentran mucho en lugares. No suelo ir. El otro día fui a Pasapalabra porque me divierte el programa, pero sé también que ahí no va a pasar nada, está todo bien. Más allá de pasar vergüenza porque soy chicato y no veo las letras de lejos, pero está todo bien. Pero no suelo ir a programas en donde haya una confrontación política, una chicana ideológica, o que haya que debatir con giles, ¿viste? Esas cosas no me interesan porque el público que viene a tu casa el otro día no está bien de la cabeza. Totalmente. Mejor que no. Contame. Entonces esto quiere decir que nosotros somos bienvenidos en tu casa, somos obvio, parte. pero sí, más bien. Está claro, eso está, pero como descontado. O sea,
Jamás, no, pero más allá de ustedes en particular. O sea, jamás he dicho que no, ni voy a decir nunca que no a conversar con un grupo de personas que está estudiando. O sea, pero ni de casualidad. Es lo que más necesito, de hecho. Es como un combustible que al otro día me hace levantar de mejor humor. Eso seguro. Pero contame lo de la cancelación que no lo entendí. No, por eso que estabas mencionando, que muchas veces en esos espacios, digo, una frase puede ser sacada de contexto, un chiste que uno hace en un entorno de confianza puede malinterpretarse, y es algo que sucede a menudo con muchas personas y que cada vez vemos más cómo con algunas lógicas de las redes sociales sucede esto. Incluso yo cuando doy clases me pasa también, que a veces tengo que como medir mucho más mis palabras pensando, ay, espero que no lo malinterpreten, por esto que decís vos del tiempo que tenemos para explicar un chiste, una frase, una forma de decir. Entonces, Sí, pero sí, me parece sí. que un poco lo contestaste en torno a eso, a que sabes dónde estás yendo, digamos, a pesar de que se amplifique tu público. Sí, claro, sí, sí, sin duda, pero hay que tratar de no ser codicioso de la exposición también. Hay mucha gente que va a cualquier parte con tal de estar y no se da cuenta que vuelve con piojos de ese lugar, o sea, que vuelve sucia de ese lugar, o pasa esto que decís, o que resbala con una frase, por irónico, por pretensión de inteligente o por lo que sea, y 7 giles te desangran. Y tenés que estar como 4 días cerrando o no mirando las redes sociales porque te están diciendo cosas. A mí nunca me pasó en la vida eso, pero conozco gente a la que sí le pasó. Y es como que te agarran ladillas, boludo. Estás una semana rascándote hasta que se te va todo ese tema. Es complicada la exposición porque muchas veces da la impresión de que fuera buenísimo que te conozca todo el mundo, pero todo el mundo significa también los otros. También unos que no saben leer, que no saben interpretar, que no saben debatir, o que les gusta muchísimo el quilombo. Entonces yo prefiero ser un poquito inglés en ese sentido y muy poco italiano. O sea, no me gusta discutir, sino compartir cosas, estar en un estado más contemplativo que de confrontación. Está bien. Bueno, acá Rocío pone también, pensando en eso surgió la propuesta de Canelones. Me imagino que pensando en esto de hacer de tu trabajo, de disfrutar el trabajo y tal, ¿no? Bueno, podés contarnos también cómo surgió Canelones, para los que no sepan, aunque dudo que haya gente que no sepa ya a esta altura, pero podés contarnos de qué se trata este proyecto que nos tiene tan ansiosos y tan expectantes, sobre todo en el que pudieron también generar esta cosa de la novedad sobre un texto que ya conocíamos. Eso es también increíble, la novedad del formato y de la forma de producción sobre un texto que los que conocen a Cassiari tienen en su cabeza. Sí, a mí me cuesta un poco en este punto, en este momento del proyecto Canelones, no ser como esas madres que hablan maravillas de sus hijitos. Tengo un problema hoy, en este momento. Estoy muy encantado con lo que está pasando, con cómo está ocurriendo, cómo las cosas más o menos del modo que las previmos o que preveímos son muchísimo mejores, más divertidas. Es eso, es un proyecto audiovisual idéntico o muy parecido a La Uruguaya, que es el que ya se empezó a rodar ahora en Montevideo. La película La Uruguaya fue nuestro primer pasito dentro del mundo audiovisual. Le pedimos a la comunidad Orsay $600.000 para hacer una película, pusieron el dinero muy rápido. Convocamos a una directora, compré los derechos de adaptación de una novela de Pedro Mairal que es alucinante, y hoy se está rodando en Montevideo durante 5 semanas, un equipo de más de 120 personas. Es increíble lo que está pasando, es increíble. Y al mismo tiempo que eso empezó a funcionar bien, sobre todo a funcionar bien económicamente, y no solamente porque hayan puesto los $600.000, sino porque tuvimos que triangular el dinero abriendo una empresa en Montevideo para que el dinero no fuera comisionado ni se desangrara en comisiones por el camino. Hicimos toda una logística muy adulta. A mí me sorprende eso, porque somos muy, muy inmaduros, pero hicimos una logística muy adulta que funciona bien, y entonces con mi amigo Chiri nos envalentonamos y pusimos
a la parrilla el segundo proyecto, que es anterior a La Uruguaya, pero que no nos animábamos a hacer hasta tanto no comprendiéramos que era factible, que es esta miniserie de 6 capítulos que se llama Canelones y que está basada en un cuento mío, posiblemente uno de los más populares dentro de la comunidad, que es un cuento en donde Chiri y yo, en el año 1988, hacemos una broma telefónica muy, muy horrible, de la que nos arrepentimos en el momento que cortamos el teléfono, en donde le hicimos creer a una pobre señora que yo era su hijo. Ella en realidad confundió mi voz con la de su hijo. Yo le seguí la corriente y terminé haciéndole daño. Una cosa que pasó en la vida real y de la que me arrepentí exactamente desde el momento que corté y que nunca me pude sacar de la cabeza. Fue como mi primer acercamiento a la maldad. A la maldad placentera, quiero decir. Yo sabía que estaba haciendo daño y en el momento que estaba haciendo daño sentí placer. Por primera vez en la vida, 17 años tenía. Y me causó espanto saber que el mal, hacer daño, puede causar placer. Me causó espanto. Creo que fue mi gran lección de la adolescencia. Bueno, yo escribí ese cuento siendo más adulto, explicando todo esto, y también explicando que nunca jamás en la vida pude pedirle perdón a esa señora, porque de hecho había marcado un número al azar para hacer esa broma telefónica. Ese cuento lo leí por primera vez en un medio mainstream en Perros de la Calle, en el año 2013, y lo escuchó en directo el hijo de esa señora. Y el hijo de esa señora supo, al escuchar el cuento, de que yo estaba hablando de él, de su mamá, de su hijo Carlitos, de su trabajo en Comodoro Rivadavia, de una serie de cosas que dice el cuento que son inequívocas. Y bueno, y pasó una cosa horrible después de eso. El tipo me empezó a stalkear, me empezó a pedir que dejara de contar ese cuento por mail. Yo jamás, juro que jamás creí que fuera verdad. Pensé que era un loquito que me estaba haciendo un chiste. Después se comunicó con mi exmujer y creo que tampoco le contestó sí, pero en un momento empezó a chatear con mi vieja por Facebook en el 2014 y mi vieja estaba pasando por un momento entre espantoso y raro. Había perdido a su segundo marido y estaba conociendo chabones por Facebook, viejos, y el tipo este se dio cuenta de eso y empezaron a tener como una relación íntima, pero no física, pero sí sexo virtual y esas boludeces de viejos, ¿eh? Piensen en viejos. El tipo tenía 65 y mi hija 67 en ese momento. Yo vivía en España. Y en octubre del 2015 yo fui a Mercedes a hacer mi primer recital de cuentos en Mercedes. Y este tipo se enteró, obviamente, por redes sociales que yo iba y puso en práctica un plan que yo no sé desde cuánto tiempo venía esperando a que yo viniera para ponerlo en práctica. Y es lo que cuenta la miniserie. Eso, lo que cuenta la miniserie es eso, es lo que pasa entre las 21 del 15 de octubre del 2015, que es cuando empieza el recital, y él está ahí, hasta 11 horas después. El tipo se la lleva a mi vieja, o sea, mi vieja hacía 6 meses que chateaba con ese hombre, y el chabón se le aparece y le dice, hola, soy Daniel, y mi vieja estaba enamorada en ese momento de ese tipo virtualmente, y se va con él a la casa de él. No, increíble. Y lo que pasa, lo que pasa ahí esa noche, yo no lo puedo contar en un cuento. Necesariamente con Chiri tomamos la decisión de hacer una miniserie, pero no se puede contar en un cuento. O es una novela, cosa que yo no estoy en este momento de mi vida capacitado para involucrarme en una novela. 600 páginas de un libro, ni en pedo. Prefiero hacer una serie, es mucho más divertido. O sea, es contarle a un montón de gente una novela de una forma audiovisual. Y es lo que estamos haciendo. La semana pasada los 2.000 productores asociados que ya llevan puestos $400.000 en esto, eligieron a Verónica Ginás como Chichita, como mi mamá. Ya cerramos contrato con ella esta semana.
Ahora estamos en búsqueda de quién es Hernán, de quién es Chiri, de quién es Daniel, el señor este que viene del sur. Pero es tan divertido. Yo no puedo entender la diversión nuestra. Cada una de las reuniones que tenemos, que son almuerzos y que comemos y que hablamos, y que eso sea un trabajo, es como que es incomprensible que sea un trabajo. O sea, es un error que eso sea un trabajo. Entonces, claro, estoy como muy contento con el asunto. Y los 2.000 que están adentro no lo pueden creer porque también están participando. No es que vos ponés tus $100, comprás tu bono como inversor y después pasás por el banco cuando Netflix cuando la vendamos a Netflix y nos devuelvan la guita y seguramente ganes un poco más que 100. O sea, no es que la gente hace eso y pasivamente se va a su casa. Estamos todo el tiempo debatiendo cosas adentro de la aplicación, haciendo la encuesta de a ver quién es la actriz, el actor. Más adelante viene la parte de las locaciones, buscar las casas. Todos van a tener fotos de casas y vamos a elegir y votar en qué casa va a ocurrir, cómo vamos a hacer la lluvia. Aprendés de cine, además. Es tremendo lo que aprendés de cine, de producción, de finanzas de cine, de lo que cuesta hacer que sea de día o que sea de noche, que sea interior, que sea exterior, vestuario, iluminación, las lentes que salen como $100.000, las tenés que alquilar, unas lentes que te hacen un efecto sueño. No, cada pedacito, cada pequeña pelotudez te vas a dormir y decís, wow, lo que estoy aprendiendo, qué bárbaro. O sea, es un hermoso hobby. Y es como sin darnos cuenta, porque de verdad no lo hicimos con ese propósito, en la Uruguaya lo terminamos de descubrir, personas que hace 6 meses que están entrando a esta aplicación, viendo lo que hacen los que saben, es un taller de cine alucinante. O sea, salís de ahí y sos Coppola, boludo. O sea, sabés cosas. Ves una película y la ves distinto. Nunca más en la vida vas a decir esta película es chota y apagarla, porque de repente vas a saber lo que cuesta. No a nivel económico, lo que cuesta de amor, de pasión porque eso cierre, porque funcione. Todo el tiempo hay problemas y hay un montón de gente que lo solucionan y que se abrazan a la noche después de un final de rodaje. No sé, es posiblemente de los proyectos más lindos de todos los que hemos venido haciendo en los últimos 15 años. Es muy lindo, es muy divertido. Bueno, próximamente tendremos a Hernán productor también de audiovisual. Yo estudié No, un ya- año, sí, ya- me encanta decirlo ya- igual, sí, sí. Ya lo soy, sí. Pero es algo que... el perro. Pero es algo que, como decías vos, que es algo como que todos los días aprendes algo nuevo, o algo que, no sé, de chiquito me pasaba, el detrás de escena, las luces, los montajes, los efectos, es algo loco. Y eso de que se abrazan al final, como, sí, es muy bueno. Sí, Pero me encantaría meterme en algo como, yo soy muy curiosa, así que, no, me encantaría saber cómo es tu día, desde que te levantás hasta que te volvés a acostar, que todos los días es algo como rutinario o lo vas haciendo algo como, no sé, hoy tengo ganas de hacer otra cosa y lo haces, tenés ese lujo, ese privilegio. No hay un hoy tengo ganas, porque en general es muy poco rutinario por culpa o gracias a la multitud de proyectos. Hay un montón de cosas, ya en este punto, hay un punto entre los 30 y los 40 en que no querés delegar, y hay un momento entre los 40 y los 50 que aprendés a delegar y a dirigir, que está buenísimo. Que los últimos años, los últimos 5, aprendí mucho a encontrar gente muy talentosa en el nivel siguiente y poder dedicarme a pensar las ideas y no tener que hacer el picapedreo de la ejecución. No sé si soy claro con eso. Hay un momento en la vida en donde la ejecución es tan importante que no la podés delegar. No sé por qué pasa eso, pero pasa que supongo que estás aprendiendo a ejecutar. Cuando ejecutar ya se convierte en algo más automatizado, empezás a darte cuenta, no sé por qué estoy hablando en segunda persona, me pasa a mí esto, capaz que no le tiene que pasar a nadie. Me empecé a dar cuenta que la concreción de la idea es muy fuerte y que si te encontrás gente muy talentosa en el estamento, inmediatamente de tus costaditos pueden ejecutar y vos podés empezar a tener confianza y quedarte en la concreción de la idea. Entonces, en este momento estoy generando ideas y estoy con una enorme felicidad que no me pasaba antes en la vida de tener gente muy talentosa ejecutando. Antes ejecutaba yo todo. Y eso me está
me está encantando, es nuevo para mí, pero me está gustando mucho, mucho. O sea, saber en este momento que hay 100 personas en Montevideo haciendo una peli que yo no estoy ahí, me encanta. Que estoy en otra cosa así, craneando otra, sabiendo que esa ya está funcionando sola, y después va a haber una segunda funcionando sola y empezar con otra, no me había pasado nunca. Es una cosa que me parece que tiene que ver con la edad. Y estoy muy, muy contento. Y eso no te puede generar ninguna rutina, es imposible que haya rutina. Todo el tiempo alguien te está contando o te está mandando un video de una maravilla que está pasando en algún lado y vos decís, ¡ah, mira qué bueno esto! Y después te vas a comer con otro y armás otra cosa. No hay rutina. Y es todo muy, muy, muy divertido. Por lo menos esto me está pasando ahora. Es muy divertido todo. O sea que esa cabeza no para de pensar de cosas nuevas o imaginarse cosas nuevas. Está Claro, bueno. sí, porque aprendí a delegar, justamente. O encontré una manera de ser menos agarratodo, como hace 5 o 6 años hacía 3 proyectos, pero los hacía de punta a punta. Y no me podía dedicar a otra cosa. Ahora estoy más libero, jugando más de libero y me gusta mucho. Acá preguntan también, Andrea, ¿cuál es el cuento que más te gusta leer en público? ¿Qué más disfrutás? Uno que se llama Primera Noche en Buenos Aires. Es un cuento en donde narro el momento en que mis viejos me dicen a los 17 años que no me pueden pagar un departamento en Buenos Aires, que era mi sueño para estudiar. Terminamos yendo con mi amigo Chiri a una casa de una señora que pone en alquiler la pieza de arriba y Chiri me termina cortando estos 2 dedos y generando un desastre de sangre. Me gusta mucho contarlo en voz alta porque es muy gestual, muy corporal y porque en noches en donde mi energía es buena te puedo hacer desparramar de la risa. O sea, ha pasado que la gente se vomita de la risa y me gusta mucho cuando hay risa en un auditorio. Ese cuento es muy bueno para ser contado en voz alta. Bueno, acá hay otro comentario que dice que no estoy segura que esto sea una pregunta, pero me parece interesante pensar el lugar protagónico que le das desde siempre a tu comunidad, desde la distribución de las primeras Orsay a través de librerías locales hasta la comunidad Orsay como plataforma actualmente. Y, por ejemplo, el póster de Canelones hecho también por un miembro de la comunidad, quizás sea la clave, que nos haces parte del proyecto no solo como espectadores. Para mí es fundamental eso. Es lo que al principio de todo, Sofi, ¿te acordás que hablábamos de que la única diferencia que hay entre una comunidad y una secta es la horizontalidad? Sí. Yo creo que desde el primer momento, desde ese susto del 2006 con el Mundial, lo único que me quedó claro dentro del susto es que éramos todos lo mismo. Éramos todos argentinos que estábamos en otro país queriendo ver el Mundial con otra gente. Que no era yo convocando. Yo era el triste que más solo estaba. Y a mí me salvó toda esa gente. Más allá del susto, no hubiera hecho nada sin esa gente. Entonces, soy uno más de eso. Entonces, el que hace el póster, no es el que hace el póster, es la directora de la peli. La directora de la uruguaya es fanática de Orsay, era distribuidora en Buenos Aires. Pero al mismo tiempo es talentosísima. O sea, la mayoría de los productores asociados son talentosos en sus trabajos y en sus oficios y en sus sueños. Entonces hay una cosa ahí en donde es realmente una comunidad. No es un estratega del marketing fingiendo que tiene una comunidad. Porque le dijeron que así las cosas funcionaban. No es eso, es de verdad. Es comunicación par a par de verdad. Yo contesto los mails y estoy charlando con la gente. Mi laburo es ese, es divertirme. Lo que también les decía eso, mi laburo es divertirme y para mí divertirme es ser un buen anfitrión. Esa es mi diversión. Entonces no hay una careteada ahí, ¿viste? No es que estoy fingiendo que me divierto con la comunidad. Yo soy la comunidad y ellos son la comunidad, es lo mismo. Entonces sí, claro, es eso que dice. ¿Quién lo decía esto? No me acuerdo. Lucía. Lucía, también. es eso, sí. La comunidad es todo lo que hay. Bien, bueno, acá Agustina nos cuenta que está elaborando un proyecto para leer crónicas, que está editando el texto para que sea más ameno a la escucha, ya que no son textos pensados para ser oídos, sino leídos.
una mezcla entre el formato podcast y radioteatro. ¿Cómo pensás esto vos? ¿Qué sentirías si alguien tomara un texto tuyo para leerlo con algunas modificaciones? Hay que leer en voz alta siempre con modificaciones. Es imposible que un texto que está elaborado para ser leído en voz baja sea leído en voz alta con esas mismas características. No es una sugerencia, es absolutamente necesario. De hecho, estamos perdiendo la capacidad de leer. No porque nos pongamos más estúpidos, sino porque tenemos menos tiempo y porque además tenemos auriculares y es alucinante poder escuchar un ensayo, una ficción o una información mientras estás haciendo otra cosa con los ojos. En realidad es un tema de preservar los sentidos. Una lectura de 3 horas hoy es casi una pedantería para quien la propone. O sea, yo tengo una hija que cuidar, tengo que lavar los platos, tengo que hacer un montón de cosas. Y también quiero escuchar durante 3 horas una idea. No, la puedo leer. Tengo que usar las manos y la concentración de la vista. O sea, no puedo hacer otra cosa. Eso pasaría en 1820 y está bien que pasara, pero no es necesario hoy. Entonces, estamos yendo al camino del audio, que es lo mismo, el Quijote entra igual a la cabeza, no es que leer es mejor. Era mejor en el siglo pasado, pero no es el mejor hoy. Hoy no es mejor. Entonces, todo lo que hagamos para mejorar la lectura en voz alta, como nosotros, como lectores, como locutores, digamos, o como personas que emiten el mensaje, es necesario. Entonces, vos tenés un texto que empieza diciendo, tal vez el día... Bueno, no empezás así, no empieces con tal vez. No empieces con tal vez, porque tal vez es una palabra que no se dice en voz alta. Se dice capaz que. Entonces, capaz que un día, listo, entró. Entró rapidísimamente. Si yo un cuento te lo empiezo diciendo, no sabés lo que me pasó ayer, te entra. Ahora sí decís, hubo una mañana de 1920, ¿ya te dormiste? Bueno, todas esas cosas son necesarias. Se dice todavía, no se dice aún en voz alta. Si vos encontrás un aún, si la vas a decir en voz alta, ponle un todavía. Y así hay 750 coloquialidades que tenés que modificar para que el oído del otro no se distraiga ni se adormezca con expresiones que nacieron para la escritura silenciosa. Hay que modificarlas. Entonces, no es qué sentiría si alguien tomara un texto tuyo para leerlo con algunas modificaciones. Háganlo por el amor de Dios. De hecho, yo no hago otra cosa en mi vida, o sea, que agarrar textos que escribí hace mucho y volcarlos a la radio o a la tele de un modo completamente distinto. Bien, acá hablan, bueno, de la tergiversación, que debe ser cuando conversamos sobre la masividad de los públicos. Fernando pregunta si podés profundizar sobre el tema de las ladillas. Yo creo que hay un momento cuando hay demasiada gente que escucha tu nombre, que llegás a las capas del que odia, independientemente qué. Cuando tu nombre aparece dosificado en la exposición, el que te ubica, y es más o menos del palo. Te va ubicando, te va poniendo dentro de un contexto. Si de repente, como le pasó a Elegante hace un mes, lo nombró una vicepresidenta. ¡Buah! Se pudrió todo con ese chico pobre. O sea, demasiada gente al mismo tiempo sabe de tu existencia y entonces el esquizofrénico sabe de tu existencia, el imbécil sabe de tu existencia y es la gente que más fuerte habla. Bueno, esa es la ladilla de la que hablábamos en ese momento de la conversación. Las ladillas es cuando salís de un lugar y hay elementos exógenos que no son los tuyos pegados a tu piel. Bueno, se armó un debate, también te cuento en el chat, sobre la existencia de Chiri. Alguien sospechó que sea un alter ego, pero confirmó, ahí tus fieles seguidores confirmaron que no, y que quizás al año que viene lo invitamos a Chiri a conversar en las jornadas de comunicación digital. Lo que tiene Chiri, que eso propicia un poco esa ambigüedad, es que es muy reservado.
De hecho, muy pocas veces subió a un escenario conmigo porque tiene pánico escénico. Se le agarra diarrea un rato antes en el camarín, entonces prefiero no llamarlo. Pero es mi amigo de toda la vida, desde los 5 o 6 años, es el secretario de redacción de la revista Orsay, es el guionista de La Uruguaya y de Canelones, pero sobre todo es mi amigo y hacemos las cosas juntos desde siempre, pero como participa mucho como personaje de muchos de mis cuentos, alguna gente piensa de que no existe, pero sí, es Cristian Gustavo Basilis, es guionista de televisión y de cine. Sí, yo lo vi a Chiri, voy a decir. La primera vez, acá Alejo también dice, la primera vez que te escuché fue en una charla TED, desde ahí te sigo siempre, y al principio en ese video te noté tembloroso, hablándole al público, detrás de una silla, luego te vi en el teatro y me encantó, y por así decirlo, debe ser te noté evolucionado. ¿Cómo sucedió esto, este paso al frente? Sí, es verdad eso. Sí. La primera vez que me subí a un escenario fue en esa charla TED a la que fui obligado porque el gestor o el dueño de la charla TED Río de la Plata, que se llama Jerry Garbuski, me obligó. Yo lo conozco, es amigo mío, no le supe decir que no, pero yo en ese momento tenía pánico escénico a subirme a un escenario y esas cosas. Y lo hice de todas maneras, no le hice caso, porque en las charlas TED no se puede leer, hay que hacerse el canchero, viste, como que decís una anécdota y venís, es una pelotudez la charla TED que a mí, yo no la soporto mucho. Pero tuve que decir que sí, pero no les hice caso en toda la pelotudez norteamericana esa, y terminé leyendo una cosa que escribí esa misma mañana en el hotel, o sea, un desastre, se pusieron todos muy nerviosos los de la charla TED, y después cuando vieron que todo el mundo ovacionaba, se tranquilizaron. Pero no la pasé bien en 2011 porque no era mi yeite. Yo empecé a subirme al escenario después de tener un infarto en 2015, en donde justamente por dejar de fumar no pudo mi cerebro seguir escribiendo y algo tuve que hacer para que la creatividad funcionara igual. Y entonces empecé muy de a poquito a leer en voz alta y después me empezó a gustar. Me empezó a gustar, me empecé a levantar, ya después empecé a hacer cosas con el cuerpo, que antes me daba vergüenza mi cuerpo. Y ahora me sigue dando vergüenza, pero no me importa. Me parece que es la edad o que evolucionó mi cerebro. Pero no es que evolucioné, es que realmente hoy no me importa subirme arriba de un escenario. O sea, soy capaz de, o sea, no tengo nervios, no me importa de verdad. Soy como una especie de kamikaze. Sé que va a estar todo bien, incluso si está todo mal, entonces no me importa. Pero en ese momento, en 2011, era tremendo el pánico que tenía. Bueno, acá Feli también pregunta sobre la escritura y cómo hacemos para escribir en modo Hernán Cassiari. ¿Hay un método? Yo soy un muy buen lector, y como muy buen lector, pero muy bueno, ¿eh? Un lector muy sibarita, lector de grandes autores, entonces puedo confirmar algo. No soy bueno escribiendo. Lo tengo clarísimo. No busco en la escritura estética. Yo sé que los grandes escritores, porque los he visto incluso, y los que no he visto en entrevistas antes de su muerte han explicado que buscan la palabra exacta, que pueden estar, un día entero en un párrafo hasta que queda. Me chupa un huevo a mí como escritor todo eso. Yo quiero comunicar rápidamente, hacerte cagar de risa o hacerte llorar o hacerte pensar en algo, cortamos y vamos a otra cosa. Entonces, eso no es un buen escritor. En una metáfora gastronómica, yo te puedo hacer excelentes milanesas con papa frita. Yo te puedo saciar el hambre inmediatamente, pero no hago buenas comidas. No, entonces, no es muy complicado, esta es la respuesta, no es muy complicado ponerse en modo mío para escribir. Solamente hay que no pensar demasiado. Y una cosa que sí me parece que requiere un cierto talento, que es saber hablar. O sea, si se te complica contar una anécdota en una sobremesa entre tus amigos, si no conseguís en ese ambiente controlado que te presten atención, no vas a conseguir escribir bien, ni escribir en modo mío, ni en modo de nadie. Ahora, si más o menos te va bien hablando, si incluso siendo feo levantás y cosas que tienen que ver con la labia y qué sé yo qué, y ahí te va a andar. Un cuentito te anda.
En tanto sepas que hay que quitarle la solemnidad a la literatura y que tenés que escribir igual que hablás y hablás más o menos bien, y ahí un cuentito te va a salir. Y a mí me salen esas cosas, me salen cuentitos. Está bien. Bueno, sigue ahí la confirmación de que vieron a Chiri y Hernán juntos en el chat. Es muy, muy divertido. Bueno, no sé si Chuli tiene alguna otra pregunta o alguien más tiene alguna otra pregunta. Justo ahí que nombró el de entretener a las personas. Sos como, no sé, los humoristas siempre dicen que cuando se juntan ahí con amigos, familia, reuniones así, siempre dicen, contate un chiste, contate un chiste. ¿A vos te piden también los cuentos? Tipo, contate un cuento, dale. A ver. No. Bien. Soy muy antisocial respecto a la cantidad de gente que está a mi alrededor y los pocos que están en mi casa, gente que conozco de toda la vida, que está harta de que le cuente cuentos desde que yo tenía 17, o sea, están hartos desde hace mucho, entonces no me están pidiendo. Me está pasando con mi hija, la chiquita, que tiene 4, que me pide todo el tiempo que le cuente historias, y el otro día Julieta, mi mujer, le dijo, pero pará de pedirle, porque papá cobra por eso, o sea, es su trabajo. O sea, yo un día vine de una función doble y mi hija me pedía una historia. Yo no podía más. Entonces Julieta le dijo, mirá que papá cobra por eso, y se fue mi hija a su habitación y me trajo un billete del estanciero de 20 pesos, me lo puso arriba de la mesa y me dijo, ahora contame la historia. O sea que ya me paga mi familia, y eso también me pone bastante bien de ánimo. Bueno, ¿y te podemos pedir nosotros que nos cuentes un cuento o tenemos que pagar? No, yo ya me parece que ya la charla es una especie de cuento también. La verdad que sí, totalmente. Sí. Yo de hecho prefiero que en estos ámbitos que poder decir cosas nuevas para mí, quiero decir. O sea, que ustedes me preguntan cosas, yo no estoy repitiendo en las respuestas, trato por lo menos de no ponerme un cassette y de poder contestar con sinceridad. Y eso a mí me sirve un montón, porque no estoy contando un cuento. Estoy charlando, así que prefiero charlar siempre. Bien, bueno, no sé, que te queremos de vuelta agradecer por haberte tomado este tiempo de compartir con nosotros en este tiempo también que estamos apostando fuerte a la educación pública de calidad. Agradecerles también a las autoridades de nuestra carrera, de la facultad que están acá presentes compartiendo este momento. Y nada, y de verdad, gracias por la generosidad con la que compartís tu experiencia, tus proyectos, no solo para los que te siguen, sino para los que estamos también pensando otras cosas con respecto a la comunicación y a la escritura. De verdad, no hay más que palabras de agradecimiento en el chat y de entretenimiento con respecto a esta charla, así que muchas gracias. Bueno, del lado mío, creo que se los dije ya 2 veces, a mí me nutre poder conversar un rato de esta manera, porque en las preguntas y en la conversación y en la charla también se van ocurriendo cosas. Creo que nos va a pasar siempre eso. O sea, hay algo que no se puede hacer, que es trabajar en soledad. Ya no se puede hacer. Hay toda una bohemia del escritor o del artista, muy siglo XIX, muy principios del siglo XX, en donde había una buhardilla y una máquina de escribir, o un bandoneón, o una guitarra, o un atril, en donde estaba el artista solo con sus musas. Yo creo que estuvo muy bien toda esa época, pero que esa época no vuelve más. No podemos ser una orquesta de nosotros mismos, sino me parece que en el compartir o en el hacer comunidad, incluso en lo artístico, en lo periodístico, en cualquiera de los oficios, aprender a trabajar en equipo, a que cada cual sepa tocar su instrumento y a afinar entre todos, está el futuro de cualquier cosa que hagamos, no importa a qué nos terminemos dedicando. Pero en nuestros oficios particularmente, los que tienen que ver con la comunicación, con la creación, más que ninguno tenemos que aprender a encontrarnos con las personas correctas para trabajar.
Y en esa conversación, en esa charla, en estar permanentemente en contacto con novedades, con ideas, con preguntas que no pensábamos, incluso sobre nuestra propia obra, en esa reconstrucción está el oficio del futuro. No importa qué haga cada uno de nosotros en el futuro, pero ahí está el oficio, en escuchar, en conversar y sobre todo en una palabra que sale por tercera vez, horizontales. O sea, no hay uno arriba y otros abajo. Así que les agradezco mucho también a ustedes que me den la oportunidad de acomodarme las ideas en medio de una charla. Bueno, esto sin duda puede ser un buen mensaje para los estudiantes de comunicación. Hay que trabajar en equipo y de manera horizontal, que no es poco, ¿eh? Es el consejo. Bueno, Hernán, te queremos liberar por si te agarra hambre, como dijiste hoy. Y bueno, nada, la próxima espero que pueda ser, no sé, en el auditorio Diego Armando Maradona. Que tenemos en Ojalá, ojalá, cuando quieran. Gracias. Dale, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias.